director técnico y el seleccionador del equipo. Entonces, pero si nosotros le mandamos informaciones diferentes o perspectivas diferentes de cómo lo estamos viendo, claro, es muy complicado para él decir, bueno, de quién me fío, de quién no, el fisio me dice una cosa, el prepa me dice otra. Y eso soy consciente que en otras federaciones sucede. Afortunadamente nosotros, primero, hablamos entre nosotros lo que tenemos que comunicar y se comunica. Y se comunica y a lo mejor Javi no está al 100% de acuerdo con lo que digo yo siempre, ni yo estoy al 100% de acuerdo a lo mejor con lo que dice Javi siempre, pero siempre lo mandamos todo en un solo pack. Y yo creo que eso es importante. ¿Listo? Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo Manda Huevos, otra vez con Jorge Sánchez, @CoxLucarelli, que nos encanta tenerlo por aquí. Y que además aprovechamos hoy para abrir nueva sección, que la dijimos la última vez en el episodio 3, así medio de cachondeo, pero aquí de cachondeo no hay nada. Así que inauguramos la sección de La Camilla de CoxLucarelli. Necesito una cabecera, ¿eh? Ojo, ¿eh? Gracias, Fran. Ahora sí, ahora es todo mucho más profesional. Es una cabecera low cost. Aquí el único que tiene el presupuesto para el pod es Fran, que tiene un micro y porque lo encontró rumbeado por ahí casi. Es verdad, no lo había dicho. En la época de la inteligencia artificial es la cabecera más natural que os vais a encontrar. Así que valoradlo, por favor, valoradlo. La gente puede dar por seguro que aquí no tenemos ni presupuesto ni inteligencia artificial metida. Nada, todo es cabeza y tradición. Es un poco el resumen del podcast, cabeza y tradición. Somos lo vintage. Dentro de 15 años, 20 años, le llamarán vintage hacer las cosas sin inteligencia artificial. Nosotros lo hacemos ahora mientras surge. Seguramente. Bueno, ¿qué tal estáis, chicos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis, Fran? Aquí, friki habitual. Pues bien. Muy recién llegado del curro y con muchas ganas de tener una buena conversación. Y se me ha quedado en el tintero que digo, creo que somos el equivalente a leer el bote de champú mientras está en el VC, ¿no? Somos lo más vintage que hay a nivel de producción. Es verdad, eso se ha perdido. Ahora se usa Twitter, es verdad. Se ha perdido. Así que nada, Así se aprendía portugués, ¿eh? Leyendo eso se aprendía portugués, porque te aparecía en español y en portugués. Entonces, no causa lágrimas, ¿sabes? No hace llorar a los niños. No causa lágrimas. Es que es tal cual. No ingerir. Lucarelli empieza la sección dando un poema en portugués, como podéis ver. Total. Es que me ha recordado. Bueno, en fin. ¿Qué tal, tío? ¿Tú cómo estás, Jorge? Bien. La verdad que parece que ya va a ser tradición que grabemos solamente cuando yo estoy en Sierra Nevada, ¿eh? Porque otra vez me pilláis en el CAR de Sierra Nevada, de concentración a altura, preparando los juegos. Y la última vez, si no recuerdo mal, también estábamos en Sierra Nevada, probablemente en la misma habitación. Y estábamos preparando el clasificatorio. Ese fondo me parece habitual. Te iba a decir que ese fondo es el mismo. De hecho, el cuadrito ese que tienes por ahí a la derecha es el mismo que el de la otra vez. He intentado cuadrar que justo fuera la misma esquina. Me he cambiado de camiseta para que la gente no se piense que hemos grabado todo el mismo día. Pero más o menos podría ser. Así que nada, aquí estamos otra vez en altura. Ya hace un hueco, tío, permanente. Por aquí pasó y ya tiene sección propia. Por ahí por Sierra Nevada pasa y le hacen la habitación. O sea, es como en el CAR de Madrid, en algunas habitaciones tiene al lado la persona que ha estado allí, ¿no? Durante ciertos años. Creo que Carolina tiene ahí una placa. La habitación que fue de Carolina, ¿no? Pues, ¿en serio? Pues Jorge tiene no lo sabía eso. Yo llego aquí al CAR de Sierra Nevada y digo, sí, la habitación de siempre, por favor. Y ya está, ya me la pone. Ya saben cómo tienen que recibirme, con unos bombones, lo típico. ¿Cómo sabes, tío? ¿Cómo sabes? Pues bueno, vamos metiéndonos en vereda. Venimos hoy a inaugurar la sección para hablar sobre un tema que Jorge tenía ganas y nosotros tenemos muchas ganas de aprender de él, que es la fisioterapia, el papel del fisioterapeuta en la competición, en este caso, deporte de combate y boxeo. Más centrando el tiro, pero que seguro que también se puede extrapolar a otras competiciones, a otros tipos de deportes, ¿no? Cuéntanos, Jorge,
empezamos desde el principio, si te parece. Cuéntanos Claro. cuál es la importancia. Mira, vamos a empezar incluso. Soy entrenador, yo soy el head coach. Vale. Yo normalmente no llevo fisios de competición. Véndeme. Es bastante habitual eso, ¿eh? Porque es importante contar con un fisioterapeuta en competición, en este caso, por ejemplo, de boxeo. Vale. A ver, al final nosotros cumplimos, es que esto depende también del deporte, pero cumplimos diferentes roles. En mi caso concreto, yo creo que es importante, y de hecho así lo hacen ver los boxeadores cuando viajan con fisio y alguna vez que han viajado sin fisio, que al final tú tienes un desgaste muy grande durante un periodo de competición. En este caso puede ser una semana, 10 días, 15 días, que es lo que dura una competición de boxeo amateur. Entonces, claro, si tú ese desgaste físico propio de los combates le tienes que añadir el desgaste físico de dar el peso diariamente prácticamente, digamos que estás en un estado de fatiga prácticamente permanente. Entonces, todas las medidas de la recuperación entre combates, pues sí que deberían estar a cargo de nosotros. Y ya no solamente las medidas de recuperación entre combates o post-combate, sino una preparación buena antes de los combates. En el caso del boxeo, yo además de ser fisioterapeuta, soy el cutman del equipo, ¿no? Una persona que se encarga de vendar y de asistir en la esquina. Entonces también me encargo de vendar a los boxeadores para asegurar bien las manos y que no sufran lesiones o intentar minimizar esas lesiones. Entonces, eso es un poco el rol nuestro en competición así a grandes rasgos y la justificación por la que yo pienso que es importante llevar un fisioterapeuta, sobre todo por el tema de recuperación entre combates. Porque más allá de las medidas que se puedan implementar, que si queréis podemos tocar ese tema también, de recuperación de lo que está evidenciado, el estímulo de tener ya no solamente fisioterapia, sino también masaje en sí, creo que es bastante reconfortante para los deportistas. Sobre todo eso después de haber tenido unos ejercicios de alta intensidad, de competición y que en el caso del boxeo además, justo después de competir, muchas veces te toca seguir entrenando, que es una de las características que tiene este deporte, que no tienen la mayoría, que es que normalmente tú compites, acabas de competir y ya está. Empiezas con tus medidas de recuperación, sean las que sean. En el boxeo no, en el boxeo tú compites, terminas de competir y lo más habitual es que tengas que seguir entrenando un poco para sudar y bajar de peso de cara a cuando tengas que volver a pesar, ya sea al día siguiente o dentro de 2 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que durante ese tiempo el desgaste es importante a nivel físico. Entonces, nosotros jugamos un papel importante a la hora de recuperar al máximo posible en los siguientes días de competición. Entonces, esa sería un poco la justificación. Vale. No sé si te ha convencido, no sé si me contratarías. ¿Lo contratamos? O... Yo, digamos, si Carlos tiene el rol de head coach, Jorge viene a ofrecernos sus servicios, yo voy a ponerme la parte financiera. Yo creo que... Muy caro, carísimo. Sí que invertiría. Conforme vayamos avanzando durante el podcast, pues decidiremos si... Todo esto lo iremos desgranando un poco más, si queréis. Pero ya te digo, el papel nuestro en competición sobre todo suele ser ese. Suele ser intentar hacer una puesta a punto y más aún si vienen deportistas con ciertas lesiones o con dolores pre-competición que hay que intentar manejarlos durante la competición. Y al final nosotros como fisios tenemos grandes herramientas para poder manejar ese dolor, ya sea mediante una serie de ejercicios de activación, ya sea mediante terapia manual, ya sea mediante neuromodulación, bueno, un montón de herramientas, o ya sea simplemente con un vendaje que lo que hace sea evitar algún movimiento, algún gesto que irrite más esa zona o que la pueda agravar. Entonces, al final, cumplimos un poco esa función como de barrera de protección, por así decirlo, del deportista, más o menos. Vale. Vamos a suponer que lo compramos y nos lo llevamos de competición. ¿A qué competición quieres ir, Jorge? ¿Cuál de ellas? Dime la que tú quieras, Carlos. La que tú quieras. Venga, pues yo voy donde tú jugar. Como head coach, yo te sigo. Vamos a competir. Pues te vienes a Beijing, tío. El campeonato del mundo, el próximo, en algún momento va a ser en Beijing y ahí vamos a ir, te vamos a llevar. Y vamos a entrar un poquito más en detalle incluso. Creo que la parte de recuperación es bastante importante y quizá la que más suena, pero para ir por orden, ¿qué soléis hacer vosotros en el bueno, no sé si tenéis alguna estrategia
previaje o durante el viaje y luego ya pre-combate, ¿vale? Combate, competición. Vale. Previaje, realmente, a ver, nosotros viajamos un día antes, 2 días antes de la competición. A no ser que tengamos que hacer unos viajes muy largos, que entonces sí que vamos con más tiempo para adaptarnos a un cambio horario o a unas condiciones climatológicas diferentes a las habituales que hay en Madrid. Entonces vamos a suponer que ese viaje, digamos, es cercano. Entonces viajamos muy cerquita del día de competición. De tal manera que los boxeadores ya están en una etapa de bajada de peso máxima, o sea, de ir ajustando el peso para cuando tengan que pesarse, que tener el compromiso con la báscula, ¿no? Que se dice. Entonces, en ese momento, los boxeadores, el entrenamiento que hacen no es especialmente intenso, pero sí genera mucho desgaste físico el tener que estar en un déficit calórico o el tener que estar deshidratándote bastante. Entonces, ahí nosotros jugamos un papel igual de vamos a intentar minimizar esas molestias del desgaste físico que estás teniendo de cara a que cuando llegue el día de la competición y te peses, no haya sufrido tanto tu cuerpo. Esas son un poco las estrategias de prevención que nosotros tratamos de llevar a cabo. En el momento del viaje, si son viajes largos, pues sí que se recomienda el uso de medidas compresivas, de que no estés todo el rato sentado en el avión, de que te muevas un poco, ese tipo de estrategias de viaje. Y luego ya sería a la llegada a la competición. Pero realmente no es que hagamos un protocolo muy estandarizado con cada deportista de qué es lo que tienes que hacer, no. Al final, algunos que dan el peso con más sencillez, otros que les cuesta bastante más, pero en términos generales hay que ajustar el peso, los entrenamientos enfocados para ajustar el peso suelen ser de no muy alta intensidad, pero sí que te generan ese desgaste que decíamos físico por deshidratación, sobre todo, principalmente, suele ser por deshidratación. Entonces, nosotros vamos a intentar manejar esas molestias que se asocian a la deshidratación desde un ambiente de la fisioterapia. Eso sería un poco, pienso yo, la precompetición. Ahora bien, caso diferente es si vienes con dolor o con patología o has tenido alguna lesión reciente. En ese caso, pregunto, dime. ¿Cuáles son este tipo de molestias asociadas a la pérdida de peso y cómo las tratáis? Mira, lo más habitual suele ser, lo más habitual cuando pierdes peso es la fatiga, o sea, aparte de la fatiga muscular, evidentemente, son las dolencias asociadas a la fatiga muscular, ¿vale? Y eso principalmente, en el caso de los boxeadores, se suele dar en las piernas, es lo más habitual, ¿vale? Hubo una etapa en el equipo que, claro, para no perder esa velocidad o esa capacidad de reacción, se intentaban hacer unos entrenamientos de corta intensidad, de corta duración y de alta intensidad, a la vez que se estaba bajando de peso, a la vez que estábamos degradando proteína. De tal manera que el índice de lesiones aumentó, sobre todo lesiones asociadas a rotura muscular. Entonces, bueno, esa estrategia se cambió y entonces la etapa, digamos, de alta intensidad y corta duración de entrenamientos se hace un poquito antes y ya los últimos días, últimas semanas sobre todo, es para ir bajando el peso. De tal manera que ahí reducimos ese riesgo de lesiones por rotura muscular o, bueno, lesiones de tipo muscular. Entonces, nosotros, cuando están dando el peso ellos y sufren ese tipo de molestias, claro, como la estrategia en algunos casos no puede ser rehidratarte todo lo que tú quieras, lo que tratamos es de paliarlo a base, en mi caso personal, suele ser a base de terapia manual al máximo, ¿vale? Lo que sí vamos a intentar es previamente a esa bajada de peso o a esos entrenamientos, vamos a intentar activar grupos musculares que nos puedan interesar, pero sobre todo después del entrenamiento, cuando tienes esa fatiga muscular, intentamos recuperar o con compresión y frío, con masaje, movilizaciones, pero intentamos no ser, en ese caso, muy, muy invasivos. O sea, nada de punción y nada así, porque si encima ya estás degradando proteína, meter un estímulo como la punción, pensamos que no pueda ser, que no vaya a ser la mejor forma de recuperar. Entonces, sobre todo suele ser bastante manual el trabajo que hacemos ahí. Me surge una duda, Jorge, desde el desconocimiento.
entiendo que cada deportista tiene una dificultad diferente a la hora de conseguir ese compromiso con la báscula, ¿no? Entiendo, ¿se te ha dado el caso de que algún deportista se acerque a ese momento del pesaje, no esté, digamos, no esté próximo a lo que tiene que dar y que la fisioterapia y la parte de recuperación tenga que, digamos, reajustar esos procesos? ¿Es común que sea difícil o es algo que se lleva bastante medido y digamos, es como tú dices, es lineal en el tiempo y los deportistas lo tienen bastante controlado? No, depende. Eso depende mucho, sobre todo, de la experiencia del deportista. Hay deportistas, los más noveles, los más jóvenes, no son conscientes de lo que supone dar el peso, porque al final tú cuanto más joven eres, mejor capacidad tienes de afrontar ciertos estímulos y de recuperar. Cuando te vas haciendo más mayor, entiendes que eso no es sostenible en el tiempo. Entonces empiezas a tener unas estrategias de bajada de peso mucho más sostenibles y mucho más lógicas, mejores estrategias, más eficientes, que hacen que te sientas mejor luego arriba del ring, que al día siguiente estés menos fatigado. Y eso es algo que por mucho que nosotros podamos enseñarlo o que los más veteranos del equipo se lo quieren enseñar a los jóvenes, hasta que tú no te das un cabezazo contra un muro, muchos de ellos no lo entienden. Entonces, esa parte es diferente en función de los deportistas. Y yo pienso que está más ligada con la experiencia y con la edad que con la categoría de peso. Normalmente, es verdad que las categorías de peso más bajitas suelen costar un poco más. Respecto a si nosotros utilizamos alguna estrategia o si tenemos rango de mejora desde el ámbito de la fisioterapia para que bajen de peso, sinceramente, desde mi punto de vista, no. Sí que es verdad que el hecho de que tú bajes peso a través del líquido, no tanto a través de un déficit calórico sostenido en el tiempo, sino que ya ha llegado tu última semana y lo que tienes que hacer es perder líquido para luego rehidratarte cuando ya te hayas pesado, sí que se utilizan una serie de cremas que realmente lo que hacen es generar una película sobre la piel para que transpire menos. De tal manera que cuando tú pones, imagínate una capa de vaselina sobre la piel, hace que la transpiración sea más dificultosa. Entonces, vas perdiendo cada vez más líquido, cada vez más líquido, cada vez más líquido. Entonces, eso es una estrategia que en algunas ocasiones tienes que verte, poder recurrir a ella. Pero esto sería en casos extremos en los cuales, si es posible evitarlo, mejor. Siempre mucho mejor. Pero vamos, esto es una estrategia yo creo que usan muchos deportistas, no tanto nosotros como fisioterapeutas. Al final, tú como fisio estás con el deportista en la bajada de peso, ayudándole en lo que necesite, pero más como un acompañamiento, no tanto como una parte activa de la bajada de peso. No sé si responde tu pregunta. Sí, perfecto. Ya te digo, entiendo que tiene que ser bastante complejo y creo que, como has explicado, el tema de la experiencia es un elemento fundamental y que vuestro rol en ese compromiso con la báscula es gestionar la fatiga y las molestias ocasionadas por la fatiga, sobre todo. Totalmente. Nosotros jugamos el papel como fisios de gestionar esas molestias o esas dolencias musculares habitualmente, y jugamos un papel desde el cuerpo técnico en conjunto de educar sobre cómo se tienen que hacer las cosas bien, que también es algo realmente importante. O sea, si viene un chico al equipo nacional de nuevas que ha hecho las cosas de una manera determinada siempre en su gimnasio de club y vale, esto está perfecto si quieres hacer un combate. O sea, bueno, perfecto, no está perfecto de ninguna manera, pero bueno, si quieres hacer un combate, pues bueno, puedes bajar el peso rápidamente, drásticamente, competir y ya está. Ya me recuperaré en una semana, en 2 semanas o cuando haga falta, o cuando mi cuerpo recupere del todo en los tiempos, en los plazos que necesite. Ahora bien, si tú quieres ir a un equipo nacional, quieres competir a nivel internacional y quieres no solamente ir a competir, sino ir a competir y a ganar, tienes que hacer al menos 3, 4 combates. Si tu estrategia ha sido una reducción brusca del peso, vas a hacer un combate. Y ya no solamente eso, sino que en el último asalto es probable que estés fundido, que puedas perder el combate debido a la estrategia mala que has utilizado de bajada de peso y que toda la preparación física que se ha hecho, o toda la preparación, tanto física como técnico-táctica, que se ha hecho del cuerpo técnico contigo, te la estás cargando en la última semana porque estás literalmente fundiendo tu cuerpo. Y estás acumulando una toxicidad y unas acidosis constantes que no son capaces de recuperar porque no tienes tiempo, compites, vale, imagínate que ganas, pero es que al día siguiente tienes que volver a dar el peso
Y eso llega un momento que, vale, si tienes 19, 20 años, a lo mejor tu cuerpo lo puede aguantar y eres capaz de tolerarlo. Pero la realidad es que eso no es sostenible en el tiempo. Y menos aún si tú quieres acabar tu carrera deportiva y tener una vida relativamente saludable, sin lesiones, sin molestias, sin problemas de riñón, sin problemas hepáticos. Esa es la realidad del boxeo. Ese papel educativo creo que es muy importante. Los que nos estén escuchando ahora, pues que muchas veces se piensa en el fisioterapeuta como una persona que se dedica a gestionar la fatiga, un poco a optimizar el rendimiento, pero el papel educativo creo que es súper importante, sobre todo para la gente un poquito más joven, como bien dice. Claro, nosotros se nos dio la circunstancia en un evento deportivo que sí que tuvimos que sentarnos con uno de los deportistas oye, no estás haciendo las cosas bien. Al final, y ya no es por nada, pero es que la federación en este caso invierte un dinero en ti como deportista, en formarte, en prepararte, en dotarte de servicios médicos, servicios de fisioterapia, entrenadores, preparador físico, psicólogos si hace falta, lo que necesites para que tú simplemente llegues, des el peso y compitas. Ese es tu trabajo. No se te están exigiendo resultados, ¿vale? Nadie te va a decir, oye, tienes que coger el oro en este sitio concreto. No es el caso. Pero sí, lo mínimo, cumple con la báscula de una manera eficiente y efectiva para que puedas competir durante el torneo. Si has perdido porque el otro es mejor, perfecto. Ahora bien, si has perdido porque te has fundido, porque en la última semana te has cargado toda la preparación de los meses que hemos hecho atrás, no vale. O sea, eso es de ser poco profesional, bajo mi punto de vista. Entonces, hay circunstancias que sí que tienes que manejar, pero más que como fisioterapeuta, como cuerpo técnico, como miembro del cuerpo técnico sí, que está arropando. Incluso como federación, como director técnico, como head coach, ¿no? O sea, al final Efectivamente. Es una inversión lo que se está haciendo en ese deportista. Justo, eso es. Y también un compromiso con un compañero, porque al final en el boxeo se compite por categoría de peso, como sabéis, y no solamente hay uno, a lo mejor hay dos o hay tres. Entonces, si vas a viajar tú, al menos como compromiso y por deferencia con tus compañeros que se han quedado aquí y que no han viajado, haz las cosas bien. O sea, esa es la mayor responsabilidad que tú tienes. Para mí, vamos, bajo mi criterio, la responsabilidad la tienes contigo mismo, con tu preparación y sobre todo con tu compañero que se ha quedado aquí, que no va porque vas tú. Entonces, es una manera de mostrarle respeto a ellos. Y yo voy a competir, voy a dar el máximo de mí. El máximo de mí es arriba del ring, pero también es abajo del ring. Cuando estoy descansando y cuando estoy entrenando. Eso yo creo que es dar el máximo respeto a tus compañeros y al cuerpo técnico que te rodea. Pero bueno, eso es una opinión ya bastante más personal, ¿eh? De cómo se deberían hacer las cosas. Me lío un poco, Jorge, con el tema, ¿no? Nos hemos... No, pero te iba a preguntar quizá un poquito más, a ir un poquito más hacia adelante, qué estrategias o qué cositas puedes hacer tú para ayudarles ya dentro de lo que es el combate y post-combate. Vale, sí, que al final me he ido un poco de tema. Vale, previamente al combate, nosotros lo que hacemos es, si en el caso que hay que vendarse de forma profesional, que eso quiere decir que es un vendaje específico con gasa y esparadrapo, con gasa y tape, yo me encargo de hacerlo. Yo aprendí del seleccionador, de Rafa Lozano, aprendí de él durante unos años, vi cómo lo hacía, al final acabé formándome yo y bueno, pues es algo que no se me da mal, entonces me dedico a ello en el equipo, Rafa delegó en mí esa función y la hago yo. Entonces lo que hacemos es primero vendar las manos, calentamos un poco el tejido antes, ¿vale? Es decir, movilizamos muñecas, dedos, carpo, movilizamos un poco todas las estructuras relacionadas con la mano, hacemos una activación de la propia mano e intentamos calentar sobre todo la zona de los nudillos a nivel de la piel, ¿vale? Al final es la zona que va a recibir el impacto, pues intentamos que coja temperatura la mano. Una vez hecho eso, porque al final es la zona que va a golpear, ¿vale? Si tu zona de golpeo está fría, no tiene una temperatura elevada, es más fácil que sufras una lesión que si la temperatura está elevada. ¿Vale? Igual que cuando haces un calentamiento general. Cuando tú haces un calentamiento general, necesitas que la temperatura del cuerpo suba por encima de 38 grados. Sí, antes del vendaje. Entonces calentamos un poco las manos, muñecas y hacemos una activación. Sobre todo para que la circulación fluya antes del vendaje, que va a estar luego un poco comprimido. Hacemos el vendaje, ¿vale? Que bueno, eso se daría para un tema aparte, pero hacemos el vendaje, atendemos a las lesiones de la mano si es que ha habido alguna y modificamos el vendaje en base a esas lesiones y después empiezan a calentar. Si alguno de ellos tiene
alguna patología previa, alguna lesión previa, yo intento echarles una mano con el calentamiento. Es decir, le mando algunos ejercicios específicos, pero de forma normal solemos dejar bastante libertad a la hora de que calienten como ellos consideren. Eso se les deja bastante libertad. Bien es cierto que en este tiempo, desde hace un tiempo ahora, nosotros hemos ido incrementando un poco los protocolos de movilidad y de activación antes de los entrenamientos y ya vas viendo que muchos de esos boxeadores, sin obligarles, han ido cogiendo parte de los ejercicios que nosotros hemos ido implementando y los usan en su calentamiento precompetitivo. Si tienen dudas, evidentemente estamos ahí para ayudarles o lo que necesiten. Después del calentamiento que hacen ellos, si necesitan nuestra ayuda, evidentemente nosotros les ayudamos como fisios, hacen su calentamiento y poco a poco van haciendo el calentamiento de una forma más específica al boxeo, hasta tal punto que la última etapa es hacer manoplas que son como paus con el seleccionador, con el seleccionador, con el entrenador, quien sea, con el entrenador que vaya a sacarlo luego en la esquina. Antes de esas manoplas, justo antes, lo que se hace es que se da vaselina en la cara y en los brazos, principalmente. Esa vaselina lo que hace es que cuando tú recibas un golpe, el guante resbale un poco y no te marque tanto. De tal manera que hace que resbale. Esa vaselina también nos sirve como un hidratante de la piel. Entonces, al hidratar la piel, está menos cuarteada y cuando el guante golpea, hay menos riesgo de sufrir laceraciones o cortes o heridas. ¿Vale? Es un poco el efecto protector de la vaselina pre-competición. Además, claro, si tú tienes algún tipo de error con un guante, con el velcro del guante sin querer, aunque debería estar sellado, pero bueno, en ocasiones no lo está, pues bueno, no te marca tanto la piel, no sufres tanto desgaste, tanta herida. Vale, y entonces después de la vaselina se harían las manoplas y ya iríamos al ring a competir. Antes de competir, justo antes de subir al ring, cada uno tiene un poco su ritual. Hay algunos que sí que prefieren que se les eche agua a la cara o lo que sea, que solo suele hacer el entrenador, y ya estaríamos en medio del combate. Iniciaría el combate justo ahora. Entonces, empezamos el combate y bueno, pues esta es mi labor como fisioterapeuta justo antes de que suban al ring. La verdad que no sabía, digamos, que la figura del fisioterapeuta estaba tan, digamos, era tan importante. ¿Cómo me surge la curiosidad en ese calentamiento, aunque los deportistas son bastante autónomos, tiene relación con el entrenador? Es decir, ¿estáis un poco integrados marcando esa parte de activación o con el preparador físico tenéis buena relación, hay sinergia? Totalmente. O sea, al final nosotros, por suerte o por desgracia o por recursos o por lo que sea, el prepa no suele viajar con el equipo. Ahora bien, el prepa siempre está en contacto con nosotros. Oye, ¿necesitáis algo? Cuando estamos en competición y la competición se alarga un poco más o por el tipo de sorteo que ha habido, un boxeador no compite en los primeros días y está 5 días parado, no está parado del todo simplemente bajando el peso, no. Se siguen unas estrategias pautadas por el preparador físico y por el director técnico, por el seleccionador nacional, que hacen que ese deportista tenga que hacer un tipo de entrenamiento diferente. Y a la hora del combate estamos normalmente 2 entrenadores y yo, junto con el deportista mientras está calentando. O sea, ese deportista no está solamente conmigo. Estamos todos en un mismo espacio y bueno, pues las funciones nos las vamos repartiendo en base a lo que cada uno crea que puede aportar. Mientras estamos haciendo algunos ejercicios, a lo mejor el entrenador viene y refuerza algunos ámbitos de la estrategia que se tienen que hacer durante el combate. En cuanto a mi papel más principal, es lo que os decía antes. Quizás yo tenga que meter un poco más mano en si se nota con las piernas pesadas. Bueno, pues vamos a hacer algo para que esas piernas estén menos pesadas. Si notas, yo qué sé, que te has quedado con el cuello un poco ahí molesto cuando he calentado y un tirón, pues bueno, pues vamos a hacer alguna estrategia cortoplacista para que te encuentres mejor durante el combate. O con el tema de las lesiones, pues mira, vamos a coger estas gomas, vamos a hacer estos ejercicios, o vamos a hacer una activación en este sentido relacionada con esto, porque necesitas una activación de rotadores externos específica para esto, esto y esto, y seguramente así te vas a encontrar mejor y te vaya a molestar menos el hombro. Yo qué sé, me lo estoy inventando así un poco improvisado, pero van por ahí los tiros. Entonces esa es un poco lo que solemos hacer, pero siempre coordinado tanto con el preparador físico como con los entrenadores. Jorge, yo tengo una pregunta ya. Es que al final la figura del fisio también es una
es una figura muy cercana al deportista normalmente. Con una relación muy cercana con de los deportistas, porque normalmente tenéis sesiones privadas, uno con uno, tal. Una persona que suele ayudarte mucho con cuando tienes lesiones, tienes problemas, ¿no? Entonces, realmente la percepción del fisioterapeuta en el cuerpo técnico suele ser bastante buena y además suele tener una bastante confianza y relación cercana con el deportista. Entonces, me pregunto si también una de tus papeles dentro de la competición es también ese apoyo, ¿no? Dar de esa confianza o dar de ese apoyo post combate en función de lo que haya ocurrido, ¿no? Pero sí, esa parte de apoyo, ya sea emocional o un poco sentirse un fíjate, poco yo arropado pienso también, que ya haya ganado o perdido, lo que sea. los fisios de equipo, los fisios deportistas, jugamos un papel casi de confidente, muchas veces. Pasas, como tú bien dices, pasas mucho tiempo en un entorno muy privado, en el que hay un contacto físico, normalmente, que eso quieras que no ya rompe una barrera. Esa es una barrera de esa cordialidad que a lo mejor tienes con un entrenador, pues con un fisio igual va un poco más allá. Y ya no solamente cordialidad, sino es una relación más cercana, más amistosa. Eso juega a favor y en contra. A favor, porque efectivamente tú puedes, en momentos en los que un deportista se siente vulnerable, como puedan ser unas lesiones, o como pueda ser después de haber perdido un combate, son momentos en los que uno se siente de bajón, más vulnerable, triste, tú juegas ahí un papel como de vamos a intentar sacar esto adelante y eres un primer apoyo muchas veces. Muchas veces juegas también ese papel de primer apoyo. Y por contra también puedes jugar ese papel de más que de ángel, de demonio. De decir, vale, si esa persona está en un momento crítico y yo no doy una solución buena o amistosa hacia ese deportista, lo puedo hundir más. ¿Me explico? Y lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me ha pasado. Me ha pasado que yo trato de ser muy positivo, de motivar mucho al deportista antes de salir, de acompañarlo en el proceso, pero también me sucedió una vez que yo elegí mal las palabras después de un combate, no, es que hiciste mal esto, es que así no se puede hacer, no sé qué. Y el propio deportista me dijo, tío, no es el momento para que me des estas cosas. Entonces, por eso te digo que tienes que medir bastante lo que dices y sobre todo ser muy positivo. Entonces yo en ese momento sí que me equivoqué y evidentemente luego lo hablé con él, le pedí disculpas porque no era el momento para decirle según qué cosas. Pero claro, pero te das cuenta de que también de eso aprendes, ¿no? De decir, mira, tengo que saber cómo medir y qué palabras utilizar, y para ello es muy importante la relación o el hecho de estar en contacto con algún psicólogo, ya sea el psicólogo del deportista o ya sea un psicólogo de federación o quien sea, para que también nos puedan orientar a nosotros, oye, en qué momentos hay que decir ciertas cosas, en qué momentos no, que muchas veces por inercia, por el hecho de que somos seres sociales, piensas que tienes esas capacidades, esas habilidades de poder decirlo, y a lo mejor algo que tú piensas que estás diciendo en un momento adecuado no lo es tanto, ¿no? Entonces, ese papel de fisio, siempre se dice, ¿no?, que además de fisio somos psicólogos. Bueno, no somos psicólogos, somos fisios, pero sí que es verdad que sería bueno que tuviéramos ciertas estrategias guiadas por un psicólogo en algunos momentos concretos. Y eso recientemente, en el último clasificatorio de los Juegos, sí que me ha sucedido porque estaba en contacto muy directo con el psicólogo de uno de ellos y me decía, mira, necesito que refuerces esto, esto y esto y que intentemos evitar este tipo de conductas o este tipo de incluso palabras. Estas palabras vamos a intentar evitarlas. Y eso, quieras que no, a mí también me hace aprender bastante de otros compañeros, de otros profesionales. Ya digo, yo siempre me he considerado que como el fisio tiene además esta figura, cierto indicio, ciertas indicaciones, cierta formación en cosas de psicología, sin meterse mucho pero al final sobre quizá, no de cómo hacer psicología, sino quizá de cómo no cagarla, con cómo le dicen las cosas a deportistas, ¿no? Que son psicólogos. Ya con eso es fundamental, ¿eh? Claro. Trabajando en vía negativa, no cagarla, ¿no? ya es fundamental. Con no cagarla ya para adelante, porque como la cagues a 30 minutos del combate, efectivamente. Y al final es que lo que decía Pete Parker, tío, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? El tío de Spider-Man. Claro. Totalmente. Igual era fisio, ¿eh? Igual era fisio Igual era fisio el tío. El Spider-Man, quién sabe. No, pero sí, no considero que sea un poder, ni mucho menos. Al final,
es eso, es generar un buen ambiente de trabajo. Y lo mismo también otra parte negativa de esto es que muchas veces, claro, yo soy cuerpo técnico, yo no soy boxeador, pero tienes un trato a veces más cercano con el deportista que con el cuerpo técnico. Entonces haces de filtro. A mí llegan informaciones desde abajo, desde los deportistas, que tengo que filtrar un poco lo que me quieren transmitir para dar un reporte hacia arriba. Claro. Y lo mismo de arriba abajo. Oye, lo que sea. Y coges, lo filtras y lo transmites otra vez hacia el deportista. Entonces haces de filtro. Entonces te llega una cantidad de información que a veces tienes que saber gestionarla, tienes que saber usarla en favor del equipo, ni en tu propio favor, ni en favor de los de arriba, ni en favor de los de abajo, sino en favor del equipo, en favor del grupo. Y es una gestión en ocasiones complicada, porque generas lazos de amistad con algunos deportistas y cuando las decisiones técnicas no son del agrado del deportista, vienen los problemas. Sí. Porque no se diferencia esa parte profesional de esa parte más personal. Sí. Y a veces es complicado. A veces es muy complicado. Suele ocurrir en alguna figura de cuerpos técnicos y al final es una posición que a veces es muy complicada, ¿no? Pero bueno, hablando de piezas clave en el staff, tenemos por aquí también de invitado a... Nuevo invitado a la camilla de Cox Lucarelli, mi primer invitado oficial. Este lo he traído yo. Este cuenta como mío. Preséntalo tú, no lo voy a presentar yo. ¿Puedo hacer un redoble de tambores? Este es el podcast dentro del podcast, tío. Es como Origen, un sueño dentro del sueño, pues igual. Joder, nos ha quedado un montón de cosas por hablar, ¿eh? Las estrategias de recuperación después de los combates y el precombate, o sea, y dentro del combate. Pero os voy a presentar que ya está por aquí por aquí. Sí, Javier del Fresno, lo tenemos. Nuestro preparador físico del equipo nacional de boxeo. Y además, bueno, él nos dirá, pero tiene su propio centro de entrenamiento que se llama STMUD, que está en el sur de Madrid, en Leganés, si no me equivoco, Javi. Y bueno, pues al final toda presentación es poca para él. Una persona importante dentro del cuerpo técnico, una persona que ha hecho que nosotros minimicemos las lesiones que ha habido durante un tiempo en el equipo y que ha puesto a los chavales más fuertes que, madre mía, que Hulk, pero con más velocidad. Si yo todo eso tengo que pedir más dinero. Pues ahí está, presentado. Bueno, ahora presentación nuestra, bueno, más que presentación, casi que créditos, ¿no? O sea, tenemos aquí fisioterapeuta y preparador físico de la Selección Española de Boxeo, de concentración en el CAR de Madrid, que además este año han clasificado para los Juegos de París, que empiezan en un mes y poco, a nada más y nada menos que 6 deportistas, entre ellos Laura Fuerte, Rafael Lozano, José Quiles, Oyer Ibarreche, Emanuel Reyes y Aoyub Gazfa. Los apellidos me han costado un poco. Sí, ¿no? Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, la verdad que sí. Ha sido... Se dice pronto, pero vaya a llevar a seis candidatos de medalla, además, ¿no? 6 candidatos de medalla, ¿eh? No son 6 participantes de Juegos Olímpicos, son 6 candidatos de medalla. Que esa es la parte bonita. Además, eso es lo que Rafa, el seleccionador, siempre ha transmitido, el hecho de tú vas a los Juegos, pero tú no vas. O sea, el mérito no es ir a los Juegos. El mérito es sacar una medalla en los Juegos. Y vale, ir a unos Juegos está muy bien, genial. Pero tú no entrenas para ir a unos Juegos, tú entrenas para ser medallista olímpico. Entonces, la motivación es esa. Y eso, la verdad, que Rafa lo ha transmitido siempre súper bien. Y el cuerpo técnico y de trabajo, el staff técnico que se ha generado durante todos estos años, de hace tiempo atrás, la verdad que ha ido poco a poco mejorando. Hasta tal punto que, bueno, pues han conseguido estos resultados. Yo, por nuestra parte, por lo menos por la mía, maldita enhorabuena a vosotros, los deportistas, al trabajo que habéis hecho para la clasificación. Ahora a prepararla bien, pero se dice pronto, son 6 deportistas con opción de medalla en unos Juegos Olímpicos. Tenemos aquí al preparador físico y fisioterapeuta, que podríamos empezar a hablar, por ejemplo, sobre cómo os coordináis el trabajo. ¿Cómo es la coordinación del trabajo entre un fisioterapeuta y un preparador físico? Que además creo que se llevan bien, que ya que lo he invitado a tu sección del pod,
Para nada, ¿no? Supongo que llevaréis bien. No mucho, tío. ¿Qué Yo me tal llevo bien esa hasta que coordinación en el comparta. día a día? Me llevo bien con él hasta que compartimos habitación, que le veo lo fuerte que está y me da un poco de odio, ¿sabes? Ya, Nada, bien, pero que te cuente Javi, que yo he hablado mucho antes, que hable Javi mejor de, poco de cómo hacemos todo. Pues lo cierto es que yo creo que tenemos bastante buena comunicación. También es verdad que yo hice ciencia del deporte en su día, luego hice máster en alto rendimiento y la semana pasada he terminado de estudiar el grado en fisioterapia. Pero lo cierto es que tengo una relación compleja con los fisios, sobre todo porque desde la posición en la que nosotros en el centro trabajamos sobre todo en redactación, y hay una parte grande de la fisioterapia que se quedan demasiado en una parte muy pasiva. Entonces yo conocí a Jorge, que puede ser de los fisios que más respeto de los que he conocido, que tiene una capacidad alucinante para ver la transición entre la camilla y el movimiento. Además, no he conocido a muchos fisios, por no decir a ninguno, con semejante ojo para el movimiento y para la capacidad de trabajo a nivel activo, que es lo que debería tener un fisio, pero lo cierto es que no tengo o no he tenido a lo mejor yo la suerte de encontrarme muchos. Entonces, desde el profundo respeto que le tengo, estoy encantado de tener que preguntarle lo que necesite en cuanto a lo que os ha contado él. Es quizá el primer confidente de los deportistas, es el que primero los ve, el que les toca, el que siente cómo están sus tejidos, cómo salen de los entrenamientos y el que se encarga de una parte importante del entrenamiento, que es gran parte del ejercicio compensatorio, que lo hace impresionante. Entonces, yo creo que tenemos una buena comunicación en cuanto a él se encarga de decirme cómo encuentra a los chicos y qué está trabajando con ellos, si les tengo que apretar o no, cómo les ha visto en las competiciones, que les tiene delante en el ring, y yo me encargo de intentar ir pues adaptando el trabajo a esas condiciones. Y igualmente, si yo les voy a meter una carga de entrenamiento que haya que tener en cuenta, pues la comunicación también va en esa línea para, oye, si ahora no tienen mucho curro, prepárate que van a ir fritos. Sí, me efectivamente. parece que tengáis un poco ese entrelazamiento entre Javi, que es ciencia de la actividad física y el deporte y acaba de terminar el grado en fisioterapia, como dice, y Jorge, que es un fisioterapeuta que le encanta también la terapia activa y que de hecho ha leído a Vadillo. Pues, es que yo, un fisio que haya leído a Vadillo, yo ya, tío. ¿Quién no lo quiere? La verdad, Carlos, yo creo que, fíjate, un staff técnico que ha clasificado a 6 deportistas para los Juegos con opciones de medalla, en el que tanto el preparador físico como el fisioterapeuta navegan en grises, ¿no? Es decir, el prepa controla muchísimo de la parte de lo que es la fisioterapia, aunque realmente no aplique, digamos, todas las herramientas de la fisioterapia, y el fisioterapeuta conoce muchísimo de la parte de movimiento. Entonces, no sé si eso es casualidad o causalidad, ¿no? Pero el que el staff técnico tenga una visión amplia, ¿no? De todo el proceso y que no sean compartimentos estancos, pues yo creo que se ve buen rollo entre vosotros y se ven resultados a nivel deportivo, ¿no? También. Claro, al final es lo que decía Javi, nosotros tenemos muy buena sincronía, creo que vemos tanto la fisioterapia como la preparación física, la vemos en el mismo espectro, por así decirlo. Tenemos esa misma visión de cómo deberían de ser las cosas o cómo deberían de hacerse, y sinceramente creo que aprendemos mucho el uno del otro. O sea, cuando nosotros pasamos más tiempo aquí en Serranada juntos, yo aprendo mucho de hablar con Javi, porque al final yo me estoy estudiando el máster de alto rendimiento deportivo del COE, entonces tenía muchas dudas que igual algunos docentes no me sabían explicar bien, yo no lo entendía bien y Javi me lo explicaba. O, por ejemplo, en el ámbito de la fisioterapia, muchas veces estamos muy faltos de ese ejercicio terapéutico. Igual sí te dicen los movimientos que te pueden venir bien, pero tú ya ves cómo los aplicas, en qué cargas, en qué contextos. Entonces, esa parte de estructurarlo todo, a mí Javi me ha ayudado mucho. De hecho, yo, me he formado con Javi. Había un momento que yo dije, bueno, Javi sabe mucho de esto, de fuerza, de preparación física, yo quiero formarme con él, aprender de él y más aún sabiendo que vamos en la misma sintonía. O sea, que somos bastante tándem en ese aspecto. Y efectivamente, como él los contaba, cuando estamos en competición,
Él me pregunta, yo le pregunto, oye Javi, esto que me has pautado para que hagamos con los chicos mientras estamos en 20 días en Tailandia, ¿cómo quieres que lo hagamos? Este está frito, le bajamos las cargas, le subimos, oye, este ni se está enterando de los estímulos, le metemos más. O sea, esa comunicación es fundamental. Y toda esta comunicación, toda esta información, un poco la aglutinamos y se la hacemos llegar, en este caso, a Rafa, que es el jefe, es el director técnico y el seleccionador del equipo. Entonces, pero si nosotros le mandamos informaciones diferentes o perspectivas diferentes de cómo lo estamos viendo, claro, es muy complicado para él decir, bueno, de quién me fío, de quién no, el fisio me dice una cosa, el prepa me dice otra. Y eso soy consciente que en otras federaciones sucede. Afortunadamente nosotros, primero, hablamos entre nosotros lo que tenemos que comunicar y se comunica. Y a lo mejor Javi no está al 100% de acuerdo con lo que digo yo siempre, ni yo estoy al 100% de acuerdo a lo mejor con lo que dice Javi siempre, pero siempre lo mandamos todo en un solo pack. Y yo creo que eso es importante. O sea, aunque yo difiera un 1, un 2 o un 5% o un 20% de alguna cosa que ha podido hacer Javi, o Javi difiera un 50% de alguna cosa que he hecho yo, lo hablamos, va en un pack y se transmite esa información de una sola manera, no de dos diferentes. Y eso, sinceramente, creo que es bastante importante con la comunicación. Pero de todas maneras, trabajar con Javi es muy sencillo, tío. Es muy sencillo, porque entiende las necesidades del boxeo porque ha practicado boxeo. Entiende el rol del fisioterapeuta porque estudia la carrera de fisio. Entonces, quieras que no, eso es muy sencillo. Y lo que es importante también es que lo entiende, pero no pretende estar por encima de nadie. Que esa parte de humildad que, quiero decir, tú eres prepa y eres fisio, te puedes pensar que eres el puto amo, sinceramente. Pues no es el caso, es, oye, lo mío es lo mío, lo tuyo es lo tuyo, yo te entiendo, tú me entiendes, hablamos el mismo idioma, que es la fisioterapia, o hablamos el mismo idioma, que es el ejercicio, y nos compenetramos perfectamente. O sea, yo, cuando tengo algunos alumnos, por ejemplo, de la carrera, lo que trato de hacerles entender, porque muchos me preguntan, oye, ¿el ejercicio del prepa, del fisio, de quién? Pues muchas veces es, oye, mira, si este es el circulito del fisio y este es el circulito del prepa, no es un circulito y otro circulito, estamos así y este punto intermedio tenemos que cubrirlo entre los dos. Ya está, no es tan complicado. Y echas un poquito al lado tonterías de egos y cosas así que no sirven para nada y que van en detrimento del deportista siempre. Qué sencillo lo comentáis, pero qué complicado es y qué cantidad de conflictos pueden haber ahí, ¿no? Y que sé que hay muchísimos equipos los que esa coordinación no va. Y de hecho, fíjate, simplemente ese detalle que has comentado tú de que lo que comentéis o lo que opinéis al final llegáis a un acuerdo o llegáis a un pack y que la comunicación con el deporte vaya en una sola dirección es súper fundamental y no ocurre tan frecuentemente. Al final, muchas veces egos se ponen por delante o tal o cual o esto o lo otro y no suele haber esa... No es tan sencillo encontrar esa consonancia y ese... No sé si es lealtad, si es una mezcla de humildad con lealtad a lo que decide el equipo, que es la línea de trabajo y esa es, y no vamos a hablar mierda de lo que no sé quién de la otra parte del staff piensa. Pero me parece muy, muy curioso. Para ti, Javi, ¿qué tal es el día a día con Jorge y cómo es la coordinación con él? ¿Y qué tal la coordinación con los chicos? Porque quizá Jorge está viajando, no sé si para ti te complica la cosa, no sé si con Rafa también, con el head coach, la coordinación es más compleja porque tú quizá no viajas tanto. ¿Cómo gestionáis eso entre los dos? Pues es cierto que el día a día es, para mí, sumamente sencillo en ciertos aspectos. Es verdad que yo tengo mi empresa, yo tengo mi centro y el tiempo que le puedo dedicar al equipo pues está limitado. Y la parte de comunicación con Rafa, al final Rafa lleva la dirección técnica, lleva la programación de los entrenamientos técnico-tácticos, o gran parte de ellos, lleva la gestión de los chicos. Entonces, acceder a Rafa, yo que no estoy allí todo el día, no me es fácil, pero acceder a Jorge sí. Y además, tiene una accesibilidad comunicativa absoluta. Entonces, de cara a mantener el ciclo de comunicación, si no puedo contactar con uno, puedo contactar con Jorge siempre y eso siempre nos facilita la tarea.
En el día a día, como nos vemos allí todos los días que voy, y si no, estamos en contacto a nivel por teléfono, lo que haga falta, la comunicación es súper sencilla. Y cuando viajan igual, y de hecho, lo que has dicho antes, pues tengo un fisio que lea Vadillo. Un fisio que sabe quién es Vadillo, a mí ya me parece una fantasía. Entonces, cuando viajan, el que se encarga de supervisar los entrenamientos de fuerza es él. Y lo cierto es... allí no hay nadie. Y lo cierto es que es admirable porque el nivel de control que ha alcanzado llega hasta el punto de que yo le paso las cargas tal y como las programo. Lo cierto es que se las paso a algunos de mis entrenadores y me dicen, tradúcemelo, y lo gestiona sin ningún problema, comprende las cargas, o sea, está en ese punto medio entre el fisio que es y lo que entiende de entrenamiento, que no hay muchos fisios. Entonces, facilita mucho la tarea y la comunicación, que él habla un idioma que no suelen hablar los fisios. Entonces, en ese aspecto es súper sencillo. Y de cara a los chicos, como yo les veo allí los días que voy, y los que no, yo creo que les he conseguido dar la confianza de que estoy ahí para lo que necesiten. Entonces, todo lo que no me cuente Jorge, que le han dicho en confidencia, ellos me escriben, yo les escribo para preguntar qué tal están. Entonces, yo creo que tenemos un feeling con ellos bastante bueno. Y eso nos facilita mucho el trabajo. Y luego una parte que habéis dicho antes, que hace que esto sea más sencillo, es que igual me parece obvio y no lo es, pero cuando te dedicas a trabajar con gente, a ver, esto es fisioterapia o preparación física, pero es trabajar con gente, creo que muchas veces perdemos como profesionales la perspectiva de que tu tarea es ayudar a la gente o darles un servicio y no que se demuestre lo bueno que eres, sino los resultados que tú sacas. Entonces, teniendo eso claro, que yo creo que es lo que tenemos, no hay luchas de egos, no hay que este ha dicho, ha hecho, yo lo haría así. Mira, tú a lo mejor lo haría así, pero lo cierto es que como lo está haciendo él, es perfectamente válido, me ha dado su explicación y su contexto. Creo que esta es la parte importante, tener claro que estás aquí para que los chicos estén sanos, duren, se lesionen lo menos posible y saquen resultados. Y a partir de ahí, las decisiones y la comunicación que se genere se facilitan. Sí, totalmente. Bien es cierto que el adalid de esto ha sido Rafa. O sea, Rafa es el que él como head coach confía que el trabajo de la fuerza principalmente lo lleva Javi, confía que el trabajo de la preparación física, perdón, de la fisioterapia y los inicios de la readaptación los llevo yo. Entonces, esa confianza y el no querer entrometerse constantemente, que seguramente lo habréis escuchado, os habrá pasado, que hay entrenadores jefe que se quieren entrometer en todo, no es el caso de Rafa. O sea, Rafa da esa libertad, tanto a Javi como a mí, de hacer vuestro trabajo, porque confío plenamente en ese trabajo. Cuando tú trabajas sin la presión de tener que estar demostrando constantemente por qué haces las cosas, es mucho más sencillo, porque ya partes de una base de confianza. Entonces, eso, quieras que no, repercute siempre, de forma positiva en el trabajo del equipo y en este caso, aunque son deporte individual, trabajamos como equipo de los boxeadores. Y los resultados, pues bueno, afortunadamente están ahí. Qué fácil, porque creo que lo que estáis contando, ¿no? Esa relación entre el head coach, el fisio y el preparador físico, esa relación de confianza y luego también esa relación de entender la realidad. Me ha fascinado porque al final lo ideal que sería, ¿no? Oye, pues que Javi esté 24/7 para el equipo, que Jorge esté 24/7 para el equipo, que Rafa esté 24/7 para el equipo, que todos viajen a las competiciones a toda hora, pero la realidad es que no podemos mudarnos de planeta. Es decir, que qué buena praxis y qué buena adaptabilidad habéis tenido para que Javi, desde su realidad y desde su rol profesional en el que no está siempre y no puede viajar siempre, cómo se ha coordinado con el staff para que, oye, tanto la parte de fisioterapia pueda entender mejor el lenguaje de la preparación física, para que la comunicación con la dirección deportiva sea mucho más eficiente. Y al final yo creo que ese ejercicio de adaptación de los profesionales, como bien dice, a los deportistas, porque estamos para ayudar, creo que no es tan común. Creo que, de hecho, es más frecuente ver equipos técnicos donde no hay tanta integración y donde el pensar que yo puedo ejercer competencias similares a las tuyas se puede ver como una lucha de ego, ¿no? Y
Y creo que aquí se está demostrando como esa amplitud por vuestra parte y esa confianza desde la dirección técnica, oye, pues que funciona, ¿no? Es que justo así, Fran, es que resumiéndolo mucho, cuando Javi está en sus entrenamientos, a los cuales yo no voy, porque Javi entrena con el equipo normalmente por las mañanas, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, yo estoy a partir de las 9 en la sala de fisio, yo no estoy viendo lo que hace Javi. Pero yo sé que en ese momento Javi es mis ojos. Cuando yo estoy con el equipo y Javi no está, Javi sabe que yo soy los ojos de Javi. En el sentido de que si hay algo realmente relevante que haya que comunicarse, se comunica. Y no necesitas que presencialmente estemos. De la misma manera que cuando Rafa, por ejemplo, no está, por el motivo que sea, y alguno de nosotros estamos en entrenamiento, nosotros hacemos de ojos de Rafa. Oye, Rafa, pues mira, ha sucedido esto, o ha pasado esto otro, o ha habido este incidente, o lo que sea. Entonces, si el cuerpo técnico de forma individual son cajas negras que no transmiten la información, solamente entra la información pero no sale, es imposible. Es completamente imposible que de alguna manera un equipo funcione como un todo. Va a funcionar de formas completamente segregadas. Pero claro, afortunadamente, pues no es el caso. Carlos, ¿a ti qué te gustan? Yo es que has puesto un ejemplo que me ha gustado. Dice, algunas veces, digamos, este soy yo y este es el preparador físico y hay zonas que tratamos los dos. A mí se me ha venido la idea de que realmente no es así. Esos dos círculos son dinámicos y hay veces que todavía se solapa más decir que no es siempre el mismo punto. Es decir, que creo que es una relación dinámica y tal y como lo habéis explicado, pues creo que es un ejemplo de buena praxis y de un caso que esperemos que después de los juegos estemos comentando muy buenos resultados. Hombre, pero que por lo pronto el tiene que servir de... Completamente. Tiene que servir de precedente para que Javi venga otra vez al podcast a hablar de lo suyo. No, realmente. Totalmente. De fuerza, de entrenamiento. No se nos escapa. Y además sois 3 frikis en el mismo espacio. Entonces esto va a ser interesante, esa charla. Pues, si la enfocáis bien y deis una charla vosotros, va a ser muy interesante. Si quieres, Javi, luego te puedo invitar a ti. Claro, luego Venga, Javi en su sección. A la sección que le hablamos a Javi. Pues Sí. nada, chicos, yo creo que hasta aquí, que ya incluso con los horarios que tenemos como ya apretadillo. Muchísimas gracias a los dos por prestaros y por venir, por dedicar vuestro tiempo aquí. Creo que ha quedado más que expresado, calcado, que es una buena coordinación en el staff de una selección española. Y con los resultados que avalan, que al final los juegos todavía no han ocurrido, pueden pasar muchísimas cosas, pero está claro que el proceso y el camino que habéis llevado estos últimos 4 años es exquisito y ahí tenéis a 6 posibilidades de medalla, ¿no? Así que enhorabuena a vosotros, al equipo, a Rafa, a la Federación Española de Boxeo. Os veremos en los juegos. De nuevo, muchísimas gracias por venir. Si tenéis algo que comentar, nada. Jorge, hoy vas a cerrar tú. Se nos ha quedado un montón de cosas en el tintero. Se nos ha quedado un montón de cosas en el tintero, porque al final no hemos hablado de íbamos a hablar de la fisioterapia en competición y no hemos hablado de durante el combate ni el post-combate. Pero bueno, da pie para otra charlita, la verdad. Por eso te hemos abierto una sección, porque sabemos que son infinitos. Es verdad, tengo que volver. Nada, yo encantado de venir cuando queráis a la sección La Camilla de Cox Lucarelli y trataré de traer nuevos invitados de calidad como Javi. A ver si el próximo día os traigo algún componente del equipo, ¿no? Eso estaría bien. Estaría bastante bien, ¿no? Contamos aquí a... Eso estaría bien. Muy bien. Eso sería guapo. Aunque sea una charlita corta. Pues sí. Madre mía, esto va a parecer un podcast de boxeo solo, ¿eh? Más que de... Sí, más que de física y entrenamiento. No, ya, bueno, va cogiendo forma. Bueno, pues nada, despedimos entonces, ¿no? Un abrazo. Exactamente. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Chao. Mucha suerte y mucho ánimo. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.